su opinión. El primero de ellos tiene que ver con el impacto que ha tenido la situación con las líneas aéreas y la deuda, el tema del otorgamiento de las divisas por parte del gobierno nacional a las líneas aéreas. ¿Cómo ha afectado esto todo el sector turístico en el país? Se habla de que aproximadamente entre 15 y 20 mil personas podrían tener en riesgo su trabajo si esto continúa agravándose, señor Cusano. Sí, efectivamente, son 15 o 20 mil personas. Digamos que es el primer contingente que se podría ver afectado, que sin duda alguna son las agencias de viaje, que lo que venden, el 80% del producto que comercializan es boletería, y luego el personal que trabaja en las aerolíneas y en la infraestructura que le presta servicio a las aerolíneas. Léase aeropuertos, catering, quien hace las comidas para los aviones, mantenimiento. Es algo muy complejo que nos está afectando y que sin duda alguna la toma de las decisiones para poder llegar a un acuerdo en el pago, primero el reconocimiento de la deuda, porque no es solo el pago, sino primero reconocer el 100% de la deuda, luego llegar a un acuerdo de pago y darle viabilidad a las solicitudes a partir del 1 de julio, de pasado mañana, a SICAD 2, a los pagos mensuales que las líneas reporten por la venta de boletería. De esto no ocurrir, empezaríamos a ver ya algunas bajas importantes desde el punto de vista de empleo, pero además baja significativa en lo que es el aporte del turismo al PIB. Veíamos hace unas semanas unas declaraciones del ministro de Turismo, Andrés Izarra, donde él planteaba la posibilidad o el anhelo de adecuar el aporte del PIB del turismo a Venezuela, al igual que en el resto del mundo, que es aproximadamente un 9% del PIB mundial lo aporta el turismo, y hoy en Venezuela estamos por el orden de nada más del 3%. Pudiésemos disentir si es un poco más, un poco menos, y si es un aporte petrolero o no petrolero, pero en todo caso, para que eso ocurra, tenemos que empezar por honrar una de las principales componentes del turismo, que es la conectividad aérea. También veíamos ayer declaraciones de una línea aérea nacional que dice que puede cesar operaciones en el país porque no tiene las divisas necesarias para pagar los seguros y reseguros de las aeronaves. Sí, ayer veíamos, lamentablemente, Mariana, como bien lo plantea, algunas noticias de algunas aerolíneas nacionales que por no haber sido liquidadas, unas solicitudes que tienen desde hace un tiempo para pago de proveedores y servicios en el exterior, pudiesen sencillamente dentro de los próximos 30 días dejar de operar porque no cumplirían con la regulación internacional para así poderlo hacer. Imagínense, ya esto no es solo un problema de las aerolíneas banderas de otros países que operan hacia Venezuela, que no han podido repatriar su capital, sino también el fortalecimiento de la empresa privada, de la empresa aeronáutica privada en Venezuela, que hoy tiene más de la mitad de su parque aeronáutico detenido por problemas de mantenimiento, por no tener el acceso a las divisas para poder prestarle un mejor mantenimiento y servicio a las aeronaves. Esto nos colocaría en primer punto, en primer orden, en riesgo los empleos del sector, pero también en riesgo el derecho que tiene el venezolano de viajar, de hacer libremente transitar dentro del territorio nacional y hacia otros destinos, hacia otros países. Esperemos que con el cambio de las autoridades aeronáuticas esto traiga mejores noticias para el sector. De no ser así, el sector que debería ser puntal de lanza luego del petróleo para la generación de divisas, lamentablemente seguiría siendo, como dije hace unos días, el turismo seguiría siendo un pasajero en lista de espera en un avión con retrasos. Señor Cusano, cuando se habló de la posibilidad o ya en la certeza de pasar a SICAD 2 todo lo que tiene que ver con la venta de boletos en Venezuela, autoridades del gobierno nacional relacionadas con la materia dijeron que esto, entre otras cosas, iba a potenciar el turismo receptivo. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes consideran que pasar a SICAD 2 puede potenciar el turismo receptivo en Venezuela? Y de ser así, ¿está preparada toda la infraestructura y la estructura turística en Venezuela para recibir una oleada de turistas? Fíjate, la estructura desde el punto de vista del producto turístico se ha potenciado en los últimos años con algunos incentivos que han existido emanados desde el sector público, como es la obligatoriedad de la cartera, de la gaveta turística, de la banca, a los créditos del sector turismo con unas tasas preferenciales, además de una serie de inversiones que hubo en el área de impuestos sobre la renta, del aprovechamiento del impuesto sobre la renta dirigido a la inversión turística. Pero desde el punto de vista de la infraestructura, creo que estamos bastante
bastante rezagado, por cuanto vemos con preocupación el deterioro de la infraestructura de servicios, de agua, de luz. Hoy estamos aquí en este bello paisaje de Paraguaná, además con un excelente servicio que prestan desde aquí, desde la península, pero la realidad es que tenemos 2 días teniendo problemas serios de caídas de luz, y eso no depende del sector privado. Entonces, hay que hacer un esfuerzo, sobre todo en el área de servicios, en el área de infraestructura, porque de no ser así, la inversión privada que se está dando en el sector turismo no va a poder ser aprovechada al 100% en pro de Venezuela y de una mejor calidad de vida de los venezolanos. Veíamos recientemente que el Ministerio de Turismo emitió una resolución. Sí, señor Cusano, la repregunta es básicamente para puntualizar, porque a propósito de todas estas condiciones que se están presentando en la infraestructura turística en Venezuela, ¿tienen ustedes reportes exactamente de en qué lugar se encuentra nuestro país en la recepción de turistas si se compara con el resto de los países de América Latina? Comprobante de dónde cambiaron las divisas a los turistas que vienen al país. Eso no puede hacer más engorrosa la situación o complicar a los hoteles el recibir turistas en el país, incluso ir contra esta idea de potenciar el turismo receptivo en Venezuela. Sí, Mariana, como bien lo planteas, hoy tenemos la resolución que obliga al sector privado a exigir un recibo de cambio al turista, compromete seriamente la operatividad de los operadores turísticos que hoy están en la obligación de esto, es decir, por ejemplo, los hoteles. ¿Qué hacemos nosotros en la recepción? ¿Qué hace un recepcionista de un hotel si el turista simplemente no presenta el voucher de su cambio? ¿Lo devuelve? ¿No lo devuelve? O sea, el turista retiró de un cajero, de un banco, con su tarjeta de crédito en el extranjero, bolívares, y el cajero, por todos los venezolanos bien conocido, que la mayoría de las veces no tiene el papel del comprobante de pago. ¿Qué hacemos? Creo que esto vuelve más engorroso el procedimiento, el incentivo al turismo. La realidad es que si lo que se pretende es crear una cuenta satélite para poder tener estadística sobre el aporte al PIB, sobre los ingresos de turistas a Venezuela, hay otras formas, y el mundo sí lo ha comprobado, que hay otras formas de poder tener mejores estadísticas, mucho más eficientes que solicitando un recibo de cambio al turista extranjero.